Hola iglesia, nuevamente estamos en este lugar, reunidos unánimes juntos para adorar al Señor. Es un tiempo especial porque hoy nos podemos deleitar en su presencia, hoy podemos disfrutar de un día nuevo. Gracias Señor porque hoy es un día nuevo y tus misericordias se siguen confirmando cada mañana. Te invito a que me acompañes a Éxodo capítulo 3, versículo 4. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor: el Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Cuando Moisés estaba cerca de esa zarza ardiente, el Señor le habló en medio de esa zarza, y lo que impacta es que él responde: heme aquí. Creo que esto no fue un encuentro ordinario, creo que fue un encuentro muy especial, porque el Señor estaba preparando ese lugar, ese momento específico para llamar a Moisés. Y lo que me impresiona es que ese llamado que le hizo el Señor a Moisés en ese momento fue con un propósito específico. Primero le dice que llama a Moisés y él se va acercando, como lo dice la palabra, pero llega un momento donde él le dice que pare, porque el lugar que está pisando es un lugar santo, y le dice que se despoje del calzado de sus pies, porque el lugar que está pisando es santo. Yo esto lo asociaba cuando leía ese texto bíblico, ese pedazo de texto, cuando nosotros estamos acercándonos a la presencia del Señor, cuando Él propicia un ambiente en la madrugada y nos llama y nos dice: despójate del calzado que tienes para que te adentres en mi presencia y recibas una instrucción de parte mía. Todos los días tenemos un encuentro con esa zarza ardiente, y es por eso que nosotros debemos estar expectantes a ese llamado que tenemos en el día a día, con un encuentro íntimo con el Señor. Y ahí es donde vamos a recibir la revelación, vamos a recibir la instrucción correcta. Moisés en ese momento recibió una instrucción de parte de Dios que le dijo: tú vas a ser el libertador de mi pueblo Israel. Y lo estaba preparando, y lo llevó a ese lugar especial. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque cada palabra que tú propicias la preparas para que tengamos un encuentro especial contigo y recibamos de parte de ti una instrucción, un mandato, una ordenanza. Hoy estamos aquí en este lugar, nos está recordando ese tiempo de poder adentrarnos contigo y recibir palabra tuya, Señor. Te doy gracias, toma el control de este tiempo, toma el control de la alabanza, Señor, toma el control de la adoración, toma el control del lugar donde está cada uno de los hermanos, Señor, reunidos, para que reciban de tu palabra y reciban de tu instrucción. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora te invito, iglesia, a que te goces conmigo. Dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Te adoramos, Señor, porque solo tú eres digno, Rey de gloria. Salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vida. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, he vencido, libre soy. Hoy puedo danzar, me hiciste libre por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo
todo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti, eres todo mi vida. Las cadenas fueron rotas, en tu nombre me he vencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Por tu gran amor me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy, 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 libre soy. Somos libres, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz, Señor. Te damos gracias, gloria a ti, honor y honra, Señor. Adórale, gózate. Vamos, di conmigo las cadenas. Las cadenas fueron rotas en tu nombre, revencido, libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar, me hiciste libre, por tu gran amor, me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Por tu gran amor me hiciste libre, hoy puedo gritar que libre soy. Tú nos hiciste libres, Señor Jesús. Te damos a ti toda la gloria, Señor Jesús. Solo tú eres digno, Rey de gloria. Seguimos en tu presencia, amado Rey. Te damos gracias por todo lo que haces. Fuiste a una cruz por mí. Fuiste a una cruz para redimirnos del pecado. Te damos gracias, Señor. Fuiste tu vida en el Calvario. Fuiste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti, Santo Cordero, Dios de los cielos. Te quiero adorar, te quiero exaltar, y el universo, el mundo entero
exaltar. Diste tu vida en el Calvario, sufriste allí por mí, sangre diste por amor a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tienen que adorar, te tienen que exaltar. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tienen que adorar, te tienen que exaltar. Hoy exaltemos su nombre, Él está sobre todo nombre. Hoy invoquemos su Santo Espíritu. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón. Ven Espíritu de Dios, sana mi corazón. Lléname de tu don. Ven Espíritu de Dios, Lléname de tu don. sana mi corazón. Lléname de tu don. Oh, sánalo, oh, sánalo. Lléname, oh, lléname, lléname de tu unción. Oh, lléname. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tienen que adorar, te tienen que exaltar. Solo tú eres digno, Señor Jesús. Adoro tu presencia, Señor. Gracias, Dios, porque nos escogiste, Señor, desde el vientre de nuestra madre, Señor Jesús, para servirte, Señor. Gracias porque somos pueblo escogido tuyo, Señor Jesús. No fue por casualidad, fue por tu hermosa voluntad, Señor Jesús. Y hoy mi alma y mi corazón te alaban a ti, Señor, porque solo tú mereces toda gloria, solo tú mereces toda honra, Señor.
misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. Deja que tu presencia, Señor, te llene. Vamos ahí donde tú estás en tu hogar. Levanta un altar de adoración. Dale lo mejor a tu Rey. Te adoro, Señor. Dejaste el cielo por salvarme. Me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste. Nada nos separará. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, nada se iguala a él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. Majestuoso es su nombre, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso es su nombre, no incomparable es él. Majestuoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor, más alto, Señor, más digno de honra y de gloria, Señor Jesús. Tú venciste la muerte, Señor. Tú venciste la muerte, Señor, para darnos vida, Dios. Adora su presencia. Te adoro, Señor Jesús. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, ahora y por siempre reinará. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Rey de Gloria. Tú eres un Dios incomparable, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sigue en esa misma actitud de adoración delante del Padre. Sigue declarando que no hay nadie que se pueda igualar a su hermosura.
porque no hay otro nombre igual. No hay otro nombre, no hay otro nombre que lo pueda igualar. Vamos, dile. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre. Sigue ahí en esa misma actitud. Ahí donde tú estás, te invito a que sigas adorándole. Levanta tus manos, porque la gloria y la honra es para Él. Dile, nada se puede igualar a tu hermosura, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Poderoso es su nombre. Poderoso su nombre es, el nombre. Oh, adoramos, Señor, tu nombre. Exaltamos tu nombre. Poderoso su nombre. No nos cansaremos de adorarte, Señor. Eres incomparable. Poderoso su nombre. Oh, tu nombre es poderoso. Oh, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre. Poderoso es su nombre. El nombre De Jesús, mi Rey. declara, poderoso su nombre, incomparable. Poderoso su nombre, No hay otro nombre. Poderoso es tu nombre, Señor. Nada ni nadie te puede igualar. Gracias te damos, Señor. Toma esta alabanza y esta adoración para ti, Señor, que suba como olor grato y fragante delante de tu presencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora te invito a que observes los anuncios que tenemos preparados para esta semana. Y el Señor va a colocar y va a cambiar de posición a esta iglesia, porque la va a pasar de lo alto a más alto. Porque lo que está sucediendo en este lugar y lo que está próximo a suceder no va a quedar escondido en la ciudad, sino que Dios va a posicionar a la iglesia más alto para que más gente en la ciudad vea la gloria que Dios está trayendo a esta casa. Bueno, en esa misma actitud,
de alabanza y adoración que hemos levantado esta mañana, sigo todavía conectado con esa palabra de Éxodo 3. Vuelvo y la recuerdo, Éxodo 3 del versículo 4 en adelante. El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Ese momento tan especial que propició el Señor con Moisés fue para empoderarlo, como lo decíamos al principio, con una misión específica: ir a rescatar al pueblo de Israel. Y se empieza a desenvolver un sinnúmero de eventos para él poder nuevamente ingresar a Egipto. Recordamos que en la palabra él estaba en Egipto, se fue al desierto y volvió a Egipto, ya con una instrucción especial de parte del Señor. Qué impresionante es eso, porque dice la misma palabra en la narrativa que después de 40 años, y me impactaba mucho porque a veces nuestros desiertos no los entendemos y de pronto nos quejamos de nuestros desiertos, pero vemos que nuestros desiertos son una preparación para tener un encuentro directo y especial con el Señor. Es un ambiente que Él está preparando para que nosotros nos adentremos y veamos y encontremos la respuesta o el propósito que Él tiene para con nosotros. Moisés tuvo un propósito hoy de ir a rescatar al pueblo. Ahora la pregunta es, cada encuentro que tienes con Jesús en intimidad, ¿has escuchado realmente el propósito que Dios te está dando en ese momento? Es importante que te hagas esa pregunta, ese cuestionamiento. ¿Por qué? Porque ese evento va a marcar la historia de tu vida, la historia de tus generaciones. ¿Por qué tomo en cuenta esta palabra? Porque a veces nosotros nos cuesta decir: Señor, aquí estoy. Ponemos un sinnúmero de obstáculos para poder atender el llamado del Señor. Y es un llamado que el Señor me ha hecho a mí y también se lo hago a la iglesia. No le pongamos obstáculos al Señor, porque Él, en quien se fija, lo usa y lo va a usar para algo grande. En esa misma actitud, hoy también quiero invitarte a que prepares tus diezmos, prepares tus ofrendas, prepares tus pactos, prepares todo aquello que tienes para ofrendar al Señor. Aquí en este momento van a aparecer los números de cuenta de Centro Bíblico Internacional Medellín, donde puedes hacer tus aportes. Mientras que tú los vas preparando, nosotros vamos en una actitud de adoración, vamos a levantar una oración delante del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú propicias encuentros con nosotros, Señor. Tú nos llamas por nuestro nombre para que nos acerquemos al lugar que tú has preparado. Pero nos pides que nos despojemos de todo aquello que pueda contaminar el lugar santo. Que nos despojemos de nuestro orgullo, que nos despojemos de nuestras cosas materiales, que nos despojemos de nuestra propia vida y renunciemos a nuestros sueños para cumplir tus sueños. Padre, bendigo delante de ti aquella mano que se ha extendido, Señor, y aquella que tampoco pudo hacerlo, porque tengo la convicción de que tú le bendecirás y le proveerás para que Él te reconozca por medio de esa ofrenda. Y bendigo a aquellos que han ofrendado, porque sé que tu declaración es fuerte, es poderosa. Traerás sobreabundantemente aquel que se desprende de todo lo que tiene para honrar tu nombre y extender tu obra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.
Amada iglesia, qué bendiciones encontrarnos nuevamente en familia para adorar al Señor, para exaltar su nombre, para recibir palabra suya que viene de su corazón para seguir edificando nuestra vida. Nos encontramos nuevamente este domingo, esta mañana de domingo, para seguir hablando de la palabra del Señor, seguir explicando más acerca de ese famoso sermón del monte que a veces se nos vuelve como una papa caliente, porque muchas cosas de allí no las entendemos tan fácilmente. Pero hemos pretendido durante 2 meses casi ya llevamos hablando sobre el Sermón del Monte, poder ampliar, poder traer desmenuzadamente todas estas enseñanzas de Jesús. Así que prepárate, preparémonos, dile a la persona que está al lado tuyo, por favor, vamos a concentrarnos por los próximos 45 minutos para escuchar palabra del Señor, y te agradecería que no me molestes, sino para lo estrictamente necesario. Vamos a ver palabra del Señor, así que oremos en esta mañana y preparemos nuestro corazón para recibir esta poderosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Padre Celestial, porque tu palabra tiene el poder de transformar vidas. Tu palabra tiene el poder, Señor, de traernos tu verdad revelada y cambiar nuestro corazón, quitar el corazón de piedra y colocar un corazón de carne como el tuyo. Y tu palabra tiene la capacidad, Señor, de limpiarnos todos los días para que seamos más parecidos a tu Hijo Jesús. Así que en esta mañana, Señor, toma mi vida, toma mi corazón, toma la vida y el corazón de tu iglesia, límpianos y prepáranos para escuchar esta poderosa palabra, para escuchar el mensaje que viene directamente de tu corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48, y dice la Escritura: por eso sean ustedes perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. En la versión Reina Valera dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y quiero, antes de introducir el mensaje, que leamos un poquito sobre Primera a los Corintios capítulo 13, Primera a los Corintios capítulo 13, y nos ubicamos allí en esa primera carta a los Corintios capítulo 13, que dice, tiene como encabezado la preeminencia del amor. Y dice la Escritura: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, dice la parte A del versículo 8 de esa primera carta a los Corintios, capítulo 13. Bien, amada iglesia, seguimos hablando acerca de este llamado Sermón del Monte, este sermón de la montaña,
creo que es muy interesante que tú pudieses retomar sermón por sermón y enseñanza por enseñanza desde la primera enseñanza hace 7 domingos atrás. Comenzamos a enseñar y vamos a seguir enseñando aún en el mes de julio. Vamos a seguir enseñando sobre el Sermón del Monte. Viene un tema muy interesante porque ahora viene algo especial de parte del Señor Jesucristo en la disertación de su Sermón del Monte. Y estamos llegando, digamos que no a una nueva sección. Recuerde que estamos todavía en la sección del versículo 20 de Mateo 5, donde Jesús le está diciendo a sus discípulos que si la justicia de ellos no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, entonces sus discípulos no podrán entrar al reino de los cielos. Ya hemos explicado todo lo del tema de la salvación, que es por fe, no es por obra. El tema justicia acá tiene que ver con las obras de la salvación, es decir, con la conducta del creyente después de ser salvos. Y al final de toda esta enseñanza, lo que Jesús está pretendiendo es mostrarnos un propósito final a través de 6 ilustraciones, 6 ejemplos, 6 sentencias que parecerían que Él estuviera estableciendo una nueva ley. No es así, ya lo explicamos. Jesús no vino a abrogar la ley, sino que Él vino a cumplirlas. Y Él le dice en el versículo 48, registra allí Mateo capítulo 5, le dice a sus discípulos: ustedes deben ser perfectos como Dios, su Padre que está en el cielo, es perfecto. La justicia verdadera está en el Padre, y todo lo que Jesús ha enseñado hasta aquí tiene el propósito de mostrarnos que nosotros también podemos alcanzar esa perfección suya a través de una relación nuestra con el Espíritu Santo que nos ha sido dado a nosotros. La palabra perfecto que usa Jesús en griego aquí, o que se registra en el griego koiné, es la palabra teleos, que significa completo. Entonces, no significa perfecto en el sentido de no cometer error, sino significa perfecto en el sentido que con la ayuda del Espíritu Santo nosotros podemos superar conductas equivocadas de la gente religiosa. Eso lo podemos hacer nosotros. Ser mejor no por nuestro esfuerzo, sino mejor por el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Jesús, para finalizar esta sección de la justicia superior o mayor de sus discípulos, va a usar 6 ilustraciones con una declaración muy profunda y yo diría muy desafiante: sean perfectos, así como su Padre que está en el cielo es perfecto. Es como si Él estuviese manifestando que si el dueño del reino de los cielos es completo, quienes estamos llamados a entrar en ese reino también debemos serlos, es decir, imitar el ser perfecto, imitar lo más que podamos el estar completos. Recuerde que el apóstol Pablo dice allá en Colosense que en Cristo nosotros estamos completos. Entonces hay una relación muy importante entre perfecto y completo. Teleos, estar completo. Ahora, durante todo este estudio del Sermón del Monte, nosotros hemos hablado que el propósito final de Cristo es mostrar que la ley es buena, que la ley es necesaria, que es fácil de cumplir y que Él especialmente vino a cumplirla y no a abrogarla, a eliminarla o a quitarla. Pero también su sermón tiene una segunda finalidad, que es desarmar las demandas impuestas por los escribas y fariseos que no contenían el espíritu de la ley. Desarmar las demandas impuestas por los escribas y fariseos que no contenían el espíritu de la ley, que es el amor. Esto nos permite comprender que los mandamientos de Dios no son gravosos, sino fáciles cuando estamos en el lado correcto. ¿Cuál es el lado correcto? El lado del amor. El amor a Dios o el temor a Dios.
Por eso, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, hace mención a la forma como los religiosos de todos los tiempos enseñaron sobre la justicia de Dios y cómo es que se hacía para estar bajo su cumplimiento. Lo nuevo que introduce el Señor con su segunda declaración, pero yo os digo, es decir, les voy a mostrar que hace falta algo para que la justicia que ustedes practican y enseñan tengan el verdadero espíritu de la ley de Moisés. ¿Quiso Jesús completar lo de la ley de Moisés? No, jamás lo quiso hacer. ¿Quiso Jesús añadirle a la ley de Moisés? No, jamás lo quiso hacer. Lo que hace Jesús es sacar lo que está detrás de la letra. Escúcheme bien, el Espíritu Santo siempre nos revela lo que está detrás de la letra, lo que está detrás de la escritura, lo que quizás los escribas y fariseos entendían, pero no les convenía sacarlo adelante, porque para ellos tener en opresión, tener en atadura religiosa a la gente era un buen negocio. Y quiero decirte en esta mañana, amada iglesia de Jesús, que realmente tú tienes que entender que detrás de lo que tú lees en la palabra de Dios está el espíritu de lo que Dios te quiere decir. Detrás de lo que está en la palabra del Señor está la esencia, está la luz, está la palabra revelada que tú y yo tenemos y necesitamos descubrir para poder encontrar las grandes verdades que están allí en la Sagrada Escritura. Cada una de esas ilustraciones que vamos a ver a continuación, Jesús las incorpora para darle el sentido correcto a las enseñanzas de los escribas y fariseos, que recuerden que eran enseñanzas erradas, enseñanzas basadas en el egoísmo de ellos, en el egocentrismo de ellos, y no basadas en el amor de Dios y en el amor a Dios. Entonces, cuando Él entra a explicar eso, también va a tener en cuenta que realmente el principio del amor es el principio de la ley. Y si el principio del amor es el principio de la ley, todo lo que Él va a ilustrar está asociado a ese valor del amor. Entonces, las cargas de los escribas y fariseos que ellos le habían puesto a la gente no se encuentran en el pasaje de Mateo 5, 21 al 48. Todas estas cargas en el oíste que fue dicho fueron colocadas, como le he explicado en los domingos anteriores, fueron colocadas en la interpretación incorrecta de los escribas y fariseos para tratar de manipular al pueblo de Dios. Y cuando usted revisa primero a los Corintios capítulo 13, usted observa que el apóstol Pablo, refiriéndose al amor, dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no tiene envidia, que el amor no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, la ley del amor, que es la ley de Dios, es el ejemplo máximo, porque todo eso refleja quién es Dios. Todo lo que Pablo escribe allá en la primera carta a los Corintios capítulo 13 versículos 4 al 7 no refleja otra cosa diferente que el corazón de Dios, que lo que es Dios. Juan dice en su primera carta, Dios es amor. Por lo tanto, la ley es amor. Es un amor para llevarnos a Cristo. Es un amor para mostrarnos que el pecado que mora en nosotros es tan grande que nosotros mismos no podemos ser capaces de salvarnos de la consecuencia, de la condenación que ese pecado trae a nuestra vida. Por eso el Señor Jesús ahora va a entrar a explicarnos a través de 6 enseñanzas qué era lo que le faltaba
a las enseñanzas de los escribas y fariseos. ¿Qué les faltaba para que pudiera tener la esencia del amor? Y quiero explicarte entonces la primera de ellas. Y la primera de ellas es que les faltaba el espíritu de la reconciliación. Vuelvo a repetir, les faltaba el espíritu de la reconciliación. Y vayamos al Mateo capítulo 5, versículos 21 al 26. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Esos versículos del 21 al 26, esos 6 versículos nos hablan que a las enseñanzas de los escribas lo primero que le faltaba era un espíritu de reconciliación. Es cierto que el mandamiento dice directamente: no matarás. Así que los escribas y fariseos se sentían cumplidores del mismo, mientras que no tuvieran que ir a los jueces a ser juzgados por aquel delito. Sin embargo, el Señor manifiesta que hay otra forma de homicidio que no parece que fuera, haciendo mención al pecado de la ira, el maldecir y el tratar de estúpida a otra persona. El pecado de la ira, de maldecir y el tratar de estúpido o estúpida a otras personas. Estas son conductas internas, y esas conductas internas parece que no tenían en ellos una relevancia de ofensa a Dios. ¿Se acuerdan que cada vez que Jesús hacía algo que les incomodaba, ellos se reunían para hablar cómo matar a Jesús? Pero como eso no se escuchaba, o como eso no se veía, o como muchos de ellos solo lo pensaban en su mente, entonces ellos no se sentían incumpliendo el mandamiento. Pero aquí es donde está el error, o el primer error de ellos. Y es que el no matarás incluye el espíritu de la reconciliación. Jesús está invitando a la gente que lo está oyendo a que no se vuelva a presentar en el altar trayendo una ofrenda para Dios si está mal con su vecino. Si tú te encuentras mal con una persona, ¿cómo tomas la cena del Señor? Si tú te encuentras mal con una persona, incluso ¿cómo presentas una ofrenda? Si tú no le hablas a alguien de tu familia, si tú no le hablas a alguien de la iglesia, si no le hablas a un hermano de la fe, o si no le hablas a alguien de tu casa, ¿cómo te puedes presentar en oración delante de Dios? Y eso no lo incorporaban las enseñanzas de los escribas y fariseos. Y es donde Jesús les dice ahora: mira, si vas al altar y vas a presentar una ofrenda, deja en el altar la ofrenda, pero ve y reconcíliate con tu hermano antes de que tu hermano te denuncie a las autoridades civiles, y cuando vayan en el camino con el adversario, o sea que es tu hermano o tú lo consideras tu adversario, entonces él te denuncie y te vayan a meter a la cárcel. Eso tiene unos entornos espirituales muy profundos que no alcanzaría hoy a disertar. Pero uno de esos entornos profundos se trata del derecho legal. ¿Quién tiene el derecho legal sobre tu vida? Y muchas veces el derecho legal de nuestra vida le pertenece a Satanás, aunque nosotros decimos ser hijos de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si yo tengo ira, si yo tengo rencor, si yo tengo en mi corazón suciedad contra un hermano mío o contra un
o cualquier prójimo, cualquier otra persona, y no me reconcilio primero en mi corazón y luego con esa persona, entonces dentro de mí hay un espíritu farisaico, hay un espíritu de rencor, hay un espíritu que me está traicionando. Y lo que Jesús me está diciendo, mira, no importa la ofrenda, no importa la ofrenda, lo que importa es el altar, porque en el altar está Dios. Y cuando llegas al altar y tu corazón está sucio, ¿cómo pretendes que Dios reciba tu ofrenda? Si tú estás mal con tu hermano, si tú estás mal con alguien de la iglesia. Iglesia, escucha esto con la debida atención y préstale toda la atención que corresponde. Reconciliación fue lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros estábamos separados de Dios y Dios nos buscó y se reconcilió a través de Cristo con nosotros. En el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios, porque Dios tiene un corazón reconciliador. Tú y yo necesitamos tener un corazón reconciliador. Lo segundo que Jesús ahora va a enseñar es el segundo espíritu que no tenía la ley de los escribas y fariseos, es que no contenía el espíritu de la verdadera santidad sexual. Lo que enseñaban los escribas y fariseos no contenía el espíritu de la verdadera santidad sexual. Y para poderlo entender, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué quiere entonces con esta ilustración, con este ejemplo, enseñarle Jesús a sus discípulos acerca de lo que es una justicia mayor a la de los escribas y fariseos? Lo que Él quiere enseñarles a ellos y lo que nos quiere enseñar a nosotros es que lo segundo que no contenía la instrucción de aquellos religiosos, de aquellas personas supuestamente espirituales, es que no contenían el espíritu de una santidad sexual. Nosotros debemos volver a recordar que el espíritu de la ley es el espíritu del amor. Para los escribas y fariseos, lo que importaba realmente era mostrarse justo cada día delante de Dios, cumpliendo con la norma. Sí, deseé a mi vecina, me gusta muchísimo, pero no me he acostado con ella, por lo tanto no he pecado. Oh, mira, allá va aquella muchacha, o allá si es mujer dirá, uy, allá va aquel muchacho, está como me lo recomendó el médico. Sí, y entonces ese pensamiento o incluso ese diálogo con otra persona no nos parece pecado. Eso es lo que está enseñando Jesús, no el pastor Marcos Manrique. Eso lo está enseñando Jesús. Entonces, muchas veces nosotros podemos creer que estamos cumpliendo con el precepto de no adulterar porque sencillamente no me estoy acostando con la persona que deseo, con la persona que codicio. Se me olvida que en el Edén el deseo comenzó primero por mirar, porque dice la Escritura, y vio Eva que el fruto de aquel árbol era codiciable y bueno para comer. Entonces, después que la serpiente le vendió la idea a Eva, ella miró y lo que se veía común y corriente ahora parecía atractivo, y lo que se veía normal ahora parecía sobredimensionado.
Y eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Ahora, quiero decirte que no es que Jesús esté señalándonos a nosotros y diciéndonos igual son pecadores. No, Él vino a limpiar los pecados nuestros y los limpió con su sangre preciosa. Pero quiero recordarte algo, iglesia, que es muy importante que lo podamos tener en cuenta. Solo sostenidos por la gracia del Señor podemos tener ese espíritu de verdadera santidad sexual. Solo si el Espíritu Santo lo dejamos obrar y actuar en nuestra vida, entonces nuestra vida entra en la dimensión en el cual nosotros mismos podemos corregir lo que estamos pensando. Podemos cerrar nuestros ojos y decir: Señor, perdóname por este pensamiento, límpiame con tu sangre preciosa, y automáticamente el Espíritu Santo obra santidad en tus pensamientos. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús a sus discípulos, y hoy nos dice a nosotros, iglesia CBI, que el espíritu de la santidad debe estar incorporado aún en nuestros pensamientos, que el espíritu de nuestra santidad debe estar en lo que hablamos, en lo que vemos, cómo lo vemos, de qué manera lo vemos, de qué manera hablamos de otra persona, cómo se manifiesta el deseo por otra persona. Porque lo que explicaban los escribas y fariseos simplemente decían: mientras no te acuestes con otro, ¿sí?, estando casado, mientras no te acuestes con otro, no estás adulterando. A los solteros, si se acuestan con una persona que no es casada, y él tampoco o ella tampoco es casada, o él no es casado, entonces están en fornicación. Pero la santidad sexual no significa abstenerse, sino depender del Espíritu Santo. No significa que yo me guarde abstrayéndome, sufriendo síndrome de abstención, sino que realmente yo busque la presencia del Señor para ser librado de la tentación. Es lo que el Señor nos está mostrando. Entonces, para Jesús, el problema del pecado es tan serio que requiere la mortificación de nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo no se exalte al punto de provocar un deseo incontrolable. Sí, por eso él usa un ejemplo muy fuerte. Él usa la mano derecha y está usando el ojo derecho. Para los judíos, la mano derecha y el ojo derecho era un símbolo de fuerza y de poder que Dios les había dado. Para poder pasar al tercer punto de esta enseñanza, y es el tercer error que cometieron los escribas y fariseos, quiero recapitular los dos anteriores. Te dije que entonces que su primer error es que no colocaron el espíritu de reconciliación en sus enseñanzas al momento de interpretar la ley. Y lo segundo es que no colocaron el espíritu de santidad sexual en el cumplimiento de la ordenanza que tiene que ver con el adulterio. Y siguiendo en ese mismo orden, lo tercero, o el tercer error, o lo tercero que no pudieron enseñar ellos en la explicación de la ley de Moisés, es que el espíritu del verdadero amor y la unidad conyugal. Repito, el espíritu del verdadero amor y la unidad conyugal. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, lo tercero que Jesús ahora va a entrar a ampliar acerca de la ley de Moisés tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la autorización o la supuesta autorización que Jesús que la ley le daba al hombre especialmente para divorciarse de su mujer. No puedo entrar a detallar mucho sobre este tema, porque yo creo que cada una de estas enseñanzas ameritaría
una hora de explicación cada una, o sea, son 6 y nos gastaríamos alrededor de 6 domingos explicando, o 6 horas explicando las 6 enseñanzas o lo que el Señor quiere ayudarnos a entender. Lo central, lo céntrico de todo esto es que el divorcio no hace parte directamente de los 10 mandamientos, pero sí es uno de los temas tratados en la ley y los profetas, y Moisés legisló también sobre el tema del divorcio. Ahora, cuando Jesús emite la sentencia de también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer que le dé carta de divorcio, pero yo os digo que todo el que se divorcie a su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Estaba legislando desde el amor y en defensa de la mujer, a quien se tenía por alguien de poco valor y que era objeto sexual casi siempre, olvidándose que el matrimonio es tan sagrado para Dios al considerarlo una unión espiritual con vínculo carnal, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 24. Ahora, el Señor, dando respuesta a una pregunta de un fariseo sobre el tema del divorcio, expresa que este es un tema que se resuelve desde el corazón, porque el divorcio está permitido en la Biblia para ciertos casos, específicamente cuando se comprueba fornicación por parte de uno de los dos cónyuges, o sea, infidelidad por parte de uno de los dos cónyuges. Creo que es bueno leer Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12, para ampliar un poco lo que el Señor está tratando de enseñarle a esos discípulos y a la iglesia de hoy. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, Jesús está extendiendo un poco más el tema de la santidad sexual, pero ahora relacionada con el tema del divorcio. Y recordemos que lo que Jesús quiere hablarle al que le está escuchando y a la iglesia de hoy es que el espíritu del verdadero amor, es el espíritu del verdadero amor y de la unidad conyugal. Es decir, el propósito del matrimonio es el amor y la unidad conyugal. Ese es el propósito del matrimonio. De manera que Jesús, allí en Mateo capítulo 19, versículo 3 al 12, está diciéndole cuál es la única razón por la cual Dios permitiría o autorizaría un divorcio, y es infidelidad en uno de los dos cónyuges. Ahí hay autorización legal de parte de Dios por concesión.
no por voluntad de Dios. Allí Dios, digamos que en ese aspecto, Dios hace una concesión específica a su voluntad de que el matrimonio es para toda la vida cuando hay infidelidad de uno de los dos cónyuges. Entonces hay una autorización para el divorcio. Pero lo que Jesús está enseñando es que cuando alguien por cualquier causa quisiera dar carta de divorcio, dice no se puede. Porque si tú quieres divorciarte de esa persona, la única causa que mi padre va a aceptar de aquí en adelante se llama infidelidad. Ninguna otra causa es válida entonces para un divorcio en el matrimonio. Y esto, créame que en algún momento se los voy a hacer un cuadernillo especialmente con este tema, pero solamente quiero dejarlo allí para poder entender la idea central que tiene que ver con el amor y la unidad conyugal como el espíritu de la ley. Lo cuarto tiene que ver con el espíritu de la verdad y la honra, el espíritu de la verdad y la honra. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, lo cuarto que se les olvidó a los escribas y a los fariseos es la verdad y la honra. Que realmente el mandamiento que tiene que ver con no jurarás o no tomarás el nombre del Señor en vano, tiene que ver con una honra a Dios, pero también con una honra al prójimo. Si yo amo a Dios, lo voy a honrar. Así que todo voto que yo haga a Dios, lo debo cumplir. Y eso es importante porque Éxodo 27 me enseña que este es un mandamiento de la ley de Dios. Dice Éxodo 27, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo el Señor no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Ahora, en Números capítulo 30, versículo 2, la palabra dice: cuando alguien haga un voto al Señor o haga un juramento que lo comprometa, no deberá faltar a su palabra, sino que hará todo lo que se haya comprometido a hacer. Ahora, en Deuteronomio 23, 21 dice: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente el Señor tu Dios te exigirá que lo cumplas y cometerás un pecado si no lo cumple. Lo que el maestro está tratando de enseñarnos hoy, como enseñó en aquellos días a sus discípulos, es que a Dios le detesta el falso compromiso. Para Dios el falso compromiso es deshonra a su nombre. Y por eso tomar el nombre de Dios en vano no tiene que ver con cosas banales. No es que no se pueda jurar. Nosotros hacemos juramento a la bandera si vamos al ejército. Nosotros hacemos votos al Señor y los debemos cumplir. Nosotros nos comprometemos cuando usted firma un contrato de arrendamiento. Usted está haciendo un juramento. Usted está jurando que usted va a pagar todos los meses el canon de arrendamiento. Y entonces el día que usted lo incumple, usted está incumpliéndole al hombre, pero también le está incumpliendo a Dios por ese juramento, por ese contrato que usted hizo. Cuando nos casamos hacemos votos matrimoniales y ahí le estamos diciendo, tanto el hombre como la mujer mutuamente dicen, hacen un pacto de amor, donde dice que ese pacto de amor no se romperá por ninguna causa. Ahí estamos nosotros haciendo un juramento. Así que nosotros sí podemos jurar, pero lo que Jesús dice es mejor no prometer, sino que tu verdad sea sí. Sí, sí, no, no. Si vas a incumplir, avisa que vas a incumplir. Pero si dices sí, comprométete y cumple a cabalidad ese sí, esa palabra que tú diste.
Entonces, el propósito con el cual Dios había establecido los juramentos era para que en ocasiones de peso e importancia se pudiera jurar o prometer para manifestar la importancia de la situación. Aún en nuestra cultura actual lo hacemos cuando nos casamos o juramos o prometemos ser fiel hasta que la muerte nos separe. O he conocido hermanos que han prometido o jurado ayudar a otro hermano en alguna circunstancia difícil que ellos están enfrentando. Por ejemplo, tú dices, hermano, yo voy a orar por usted, pero resulta que en sus oraciones jamás se acuerda de la oración que usted se comprometió iba a hacer en favor de su hermano, y eso es mentira. Lo que Cristo quiere erradicar de la iglesia es el espíritu de la mentira, que muchas veces nos quiere gobernar y quitar el derecho legal que Dios quiere tener sobre nuestra vida. Y ese era otro error que cometieron los escribas y fariseos. Número 5, el otro error que cometieron es que no incluyeron en su enseñanza el espíritu de la mansedumbre y el dominio propio. No incluyeron en sus enseñanzas el espíritu de la mansedumbre y el dominio propio. Mateo capítulo 5, versículo 38 al 42. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Entonces, la ley del talión es llamada así porque se trata de buscar una compensación cuando alguien le hace daño a otro. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Era un principio de respeto por la vida humana. Podríamos pasar sermones enteros tratando de ver lo negativo que podría ser esta ley en su tiempo. Sin embargo, el espíritu de la misma es honrar la vida y ser personas dominadas por el bien y por la mansedumbre. Repito, ser personas dominadas por el bien y por la mansedumbre. No me voy a detener en explicar esta norma, lo podemos hacer en nuestras Biblias. Quiero centrarme en el espíritu de la misma que los escribas y fariseos no enseñaban. Este principio nos enseña que la mansedumbre y el dominio propio deben gobernar nuestras acciones. La mansedumbre y el dominio propio deben gobernar nuestras acciones. El apóstol Pablo en Romanos dice de la siguiente manera: no paguéis a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. ¿Cómo respondemos cuando nos agravian, cuando nos ofenden, cuando atentan contra nuestra vida o pasamos por momentos de tragedia y quisiéramos tomar venganza por nuestra propia cuenta? La propuesta de Jesús a sus discípulos y a la iglesia es: haz algo más por lo que te pidan o te exijan que hagas. Entonces, la milla extra es hacer algo más a lo que la ley demandaba, es hacer algo más, es decirle a la gente: mira, no te preocupes, la mansedumbre y la humildad, el dominio propio deben gobernar tu vida. Así que cuando tú eres una persona de mansedumbre y de dominio propio, ninguna situación te va a llevar a responder con mal otro mal. Todo lo contrario, vas a responder con bien todo el mal que te quieran hacer. Y entonces vayamos pasando al último ejemplo y al último error que ahora Jesús quiere hacer destacar que no podemos cometer sus discípulos, y es que los escribas y fariseos se olvidaron del espíritu del verdadero amor. Los escribas y fariseos se olvidaron del espíritu del verdadero amor. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 47 dice: oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esta es una extensión del principio anterior, del espíritu de mansedumbre y de dominio propio. Pero entonces el espíritu del verdadero amor es lo que realmente cubre a la ley de Moisés. Cuando amamos a alguien que no se lo merece, ¿a quién cree que nos parecemos? Cuando amamos a alguien que no se lo merece, ¿a quién cree que nos parecemos? Si a nuestro Padre Celestial o a nosotros mismos. Seguro que es a nuestro Padre Celestial. La ley tenía un límite para perdonar, pero Jesús lo extiende de forma ilimitada, 70 veces 7, por el mismo pecado u ofensa que nos hagan a nosotros. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados o de errores. Así que la propuesta de Jesús es esta: si amas a tu prójimo, te reconciliarás con él. No adulterarás, no querrás divorciarte de tu cónyuge, no deshonrarás a tu prójimo ni a Dios. Actuarás con mansedumbre y dominio propio y pondrás el amor de Dios. A ti y hacia los demás como la esencia de tu relación conmigo. Vuelvo a repetir. Así que la propuesta de Jesús es esta: si amas a tu prójimo, te reconciliarás con él. No adulterarás, no querrás divorciarte de tu cónyuge, no deshonrarás a tu prójimo ni a Dios. Actuarás con mansedumbre y dominio propio y pondrás el amor a Dios, a ti y hacia los demás como la esencia de tu relación conmigo, dice el Señor Jesús. Repasemos los 6 espíritus o las 6 esencias que Jesús les hizo recalcar a los escribas y fariseos que ellos no habían incluido en su disertación de la ley. Número 1, no incluyeron el espíritu de la reconciliación. Número 2, no incluyeron el espíritu de la santidad sexual. Número 3, no incluyeron el espíritu del amor y de la unidad conyugal. Número 4, no incluyeron el espíritu de la verdad y la honra. Número 5, no incluyeron el espíritu de la mansedumbre y del dominio propio. Y número 6, no incluyeron el espíritu del amor incondicional. Cuando estas 6 esencias gobiernan nuestra vida, entonces podemos estar seguros que cumpliremos con las exigencias de la ley y seremos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Déjame orar por ti en este momento y déjame pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en esto. Sé que fue un viaje largo, hecho en un tren bala, en un tren muy rápido, pero era necesario porque necesitamos seguir avanzando sobre estos temas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por toda persona que oyó este mensaje. Gracias, Señor, porque el espíritu del amor es el verdadero espíritu de la ley, Señor. Y en estas 6 esencias, en estos 6 espíritus que no incorporaron los escribas y fariseos, está el quick central de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, Señor. Son esencias importantes, Señor. Reconciliarnos, Padre del cielo, Dios, amar, practicar la santidad sexual desde nuestro pensamiento, Señor. Practicar el amor y la unidad conyugal, amado Padre Celestial, Señor. El principio del amor, Padre Celestial. El de entender, Señor, que la mansedumbre y el dominio propio nos tiene que gobernar a nosotros, fruto del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Gracias por darnos, amado Padre Celestial,
esta oportunidad de seguir disertando tus verdades espirituales contenidas en ese famoso sermón llamado por los hombres el sermón del monte o el sermón de la montaña. Señor, que ahora, Padre, cada palabra de la cual tú has hablado en esta mañana quede tatuada en lo profundo de nuestro ser interior, de nuestro corazón, y no salga de allí, Señor. La atesoremos y la pongamos por obra, como es el anhelo de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia del Señor. Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Hoy tenemos un invitado muy especial y estamos hoy con Elmo. Hola Elmo, ¿cómo estás? Hola Rosita, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un tema muy chévere y vamos a compartirlo con todos los niños. Y es: yo y mi familia serviré